Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Antes de leer el texto, quizás es importante de manera muy breve relacionarnos por lo menos un poquito con qué está pasando acá. Los últimos 3 capítulos de Apocalipsis, usted notará, bueno, básicamente 20, terminando hasta el capítulo 21 con los últimos versículos, pero encontramos algo muy interesante. Juan, que es el que recibe esta revelación, como ustedes saben, esta información del Señor, está ya terminando su libro. Algo muy importante, hermanos, es que el libro de Apocalipsis no es para confundir, no es para meter miedo, mucho menos. No es para hablar de manera tenebrosa de cosas así como de ultratumba, de cosas místicas inentendibles. No es el caso. Sencillamente por lo contrario, el libro de Apocalipsis es un libro destinado a estimular y motivar la fe de los cristianos, y básicamente, resumiendo el contenido, el tema central del libro, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, es la victoria del cristiano fiel con Cristo Jesús. Es el tema de Apocalipsis. Ahora, yo sé que usted dirá, hermano, pero todos esos términos extraños, ahí aparecen dragones y rameras y mujeres con un montón de cuernos y qué sé yo, cuántas cosas. Ciertamente, es un lenguaje altamente simbólico destinado a poder ilustrar el punto que en el fondo se está queriendo enseñar. Hay muchas razones por las cuales está escrito de esta forma. No nos vamos a detener en eso ahora, nos tomaría mucho tiempo. Y aquí tienen mi maestro de Apocalipsis también, él podrá hacerlo después mucho mejor de lo que lo haría yo, hermano, mi hermano Tomás. Pero el libro de Apocalipsis, hermanos, a grosso modo es el testimonio de cómo el cristiano fiel puede triunfar sobre la adversidad del mundo, vista esta de cualquier forma. En los tiempos bíblicos del primer siglo era en forma de opresión directa, de muerte, de asesinato, de temor, de terrorismo, si usted gusta. Hoy los enemigos de la iglesia, hermanos, si bien es cierto no estamos del todo exentos a este tipo de cosas, son otros. La fe es atacada arduamente, fuertemente, pero Satanás ha encontrado otros ángulos, otras trincheras de donde atacar. Hoy quizás no sea su cuerpo y su carne el que de manera directa y franca es puesto a prueba, pero eventualmente su fe, sus convicciones, su mente, su corazón, jóvenes, adolescentes, estudiantes, especialmente, a veces sin percatarse, sin darse cuenta. Es la estrategia de Satanás para hacerle daño al cristianismo. Hoy nuestra sociedad ha perdido, hermanos, el norte, el criterio, el concepto de la voluntad de Dios en la palabra, de cosas básicas de la historia de la humanidad, como por ejemplo la familia, el hogar, el matrimonio. Hoy se ha reconsiderado y reconsiderado qué es familia. Y ya entonces el niño que crece no está seguro si debía de tener a Ana y a Marcos como padres, o está bien que tenga a Esteban y a Jacinto como padres. Es lo mismo ya. Y pierde el norte, y la línea es tan delgada que hay niños que hoy, una niñita de escuela, su madre contaba que llegó a la casa, que había tomado una decisión. ¿Y cuál es tu decisión, hija? Bueno, yo decidí que yo mejor voy a ser lesbiana. Yo voy a ser gay. No tenemos nada contra ninguna persona en lo individual, hermano. Amamos a todos por igual. No vamos en una persecución desagradable contra nadie en la sociedad de ninguna manera. Pero sí, como bien decía Marlon en la clase, hermano, sí le llamamos malo a lo que es malo de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted lee Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante, recordará, el profeta Isaías dice en su tiempo, estaban llamándole dulce a lo amargo, amargo a lo dulce, bueno a lo malo, malo a lo bueno. Se había confundido el pueblo de Dios. Hoy por hoy, hermanos, tratamos de que sea la luz del evangelio. El Salmo 105, Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Nos dejamos guiar por la exposición de la palabra de Dios. Bueno, aquí en Apocalipsis, hermanos, en la parte última de estos 2 capítulos, o estos 2 capítulos a lo último, usted encontrará, podríamos resumir como 3 acontecimientos descritos con muchos detalles y demás, pero 3 acontecimientos básicos. Ya está terminando su revelación el Señor, ya Juan está terminando de escribir, y Él nos presenta, hermanos, así como ya el paso
nos presenta la frontera de los últimos acontecimientos entre la vida terrenal y lo que va a ser ahora la vida celestial. Ambas cosas de manera muy simbólica. Pero él, empezando en el capítulo 20, hermanos, comienza a narrarnos el fin de los tiempos y qué va a pasar. Inmediatamente de manera posterior, hermanos, nos presenta todavía aquí del lado de la tierra lo último que va a suceder. Y cómo al suceder esto, damos el paso al otro lado entonces, y nos presenta entonces ahora, hermanos, cómo va a haber una tierra nueva, unos cielos nuevos. De manera simbólica usa esa terminología para decir, bueno, la gloria. Y nos presenta también algo que, para ilustrar el mismo asunto, que es la venida o la caída de la nueva Jerusalén, la morada del Hijo de Dios. Tanto los cielos y la tierra nueva, como eso que él llama la nueva Jerusalén, básicamente están hablando de la gloria eterna una vez que hemos dado ese paso de acá hacia allá. Se terminó todo acá, en este mundo se acabó todo, pero todavía queda algo del otro lado. Y él nos quiere advertir a nosotros, hay algo más allá. El mundo no se acaba, ni la vida humana, una vez que termina la vida en esta tierra. Cristo fue claro en cuanto a eso, en Lucas capítulo 12, versículo 5 en adelante, cuando él les dice, amigos míos, les voy a decir a quién deben de temer. No teman a los que matan el cuerpo y luego nada más pueden hacer. Él dice, deben temer al que tiene poder para destruir el alma, y el cuerpo y el alma en el infierno. Hay algo después de que el cuerpo muere. Hay algo que viene más allá. Bueno, Juan está queriendo decirnos, hermanos, aquí está el triunfo final del pueblo de Dios, después de que pase todo esto acá en la tierra, sea ahora, sea mañana, sea cuando el Señor lo haya dispuesto. Y brevemente, si usted ve, por ejemplo, el capítulo 20, el versículo 2, por ejemplo, observe, Juan hablando y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Los famosos 1000 años, que simbólicamente se está hablando acá, es un término simbólico, hermanos, representando un periodo extenso de algo por muchos años. No son 1000 años literales, es solamente un símbolo que representa una extensión de tiempo indefinida. Y Juan entonces dice acá, bueno, una de las cosas que pasaron, Satanás fue limitado. No ha sido todavía aniquilado, no ha sido todavía puesto en una condición en la que no puede hacer nada, pero sí limitado. Dice, ató al dragón, la serpiente antigua. Es como que usted, vamos a usar la ilustración, hagan eso exactamente, lo amarren, lo aten, quizás siga con vida. Saben ustedes, por ejemplo, hermanos, que hay muchos narcotraficantes y demás. De hecho, estuve viendo eso en estos días en la televisión, en las noticias, que desde la cárcel son capaces de operar sus redes. Son capaces, hermanos, en Costa Rica se está dando un fenómeno, lo vi recientemente en las noticias, ahora que estuvimos allá, en donde hay muchísima estafa bancaria. Y sucede que el OIJ, que es lo que corresponde acá, creo que a la PTJ o algo así, ha descubierto que la gran mayoría de estas acciones fraudulentas son hechas desde la cárcel, por estas personas que están privadas de la libertad ya, pero que están en capacidad de hacer mucho todavía. No pueden matar por ellos mismos. Hay cosas para las que están limitados a poder hacer, pero siguen actuando, tienen cierta capacidad todavía de acción. Bueno, digamos, de manera análoga, hermanos, es exactamente lo que Juan está diciendo acá. Satanás en este periodo interminable, quiero decir, hermanos, extenso de tiempo, ciertamente está limitado, pero no está aniquilado de manera completa. Él sigue operando en alguna forma, ganando la mente, el corazón. Y algo muy importante, hermanos, Satanás no es nada que se le parezca al animal ese grande, feo, con cuernos, lleno de, qué sé yo, negro, botando fuego por la boca, con un tenedor grandote, poniendo gente en el asador, etcétera. No, Satanás no es eso para nada, hermano. Si eso se le aparece a usted repentinamente, ¿hacia dónde usted corre? ¿Verdad? Exactamente hacia donde Satanás no quiere que usted vaya, ¿cierto? Satanás es muy distinto a eso. 2 Corintios 11 habla de que él se disfraza como ángel de luz. Satanás, la fruta que Eva comió, hermanos, era amarga y llena de espinas, ¿cierto? No, no era ni amarga ni llena de espinas. Era dulce y agradable, atractiva, tentadora. La fruta que Satanás ofreció, hermanos, fue capaz no de balancear, sino más bien de mover, de tumbar lo que Eva sabía con certeza era la verdad.
Así trabaja Satanás. Entonces no es un animal, no nos figuremos, hermano. Te salió el diablo, le decían a uno cuando estaba chiquillo, ¿verdad? Y cuando venía Semana Santa y uno decía alguna palabra sucia o algo así, le decía, ahorita viene el diablo y te lleva, me decían mis amigos, ¿verdad? Porque acabas de decir, qué sé yo, en Viernes Santo. Bueno, no, Satanás no es ese. Satanás es un ser activo que se mueve. Ahora, entonces tenemos eso acá, hermano, en donde Satanás es atado. Luego en el versículo 7, si usted observa, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Más adelante sigue en el versículo 9. Y subieron sobre la anchura Satanás y sus secuaces, las naciones, etcétera. Y subieron, dice luego la palabra, versículo 9, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Algo bien importante aquí, hermano. Muy importante. No hay espacio para entrar en detalles, pero algo importante que por lo menos así de primera usted puede observar. Se predican por allá afuera, hermanos, hay una doctrina en la gran mayoría de las denominaciones. Yo personalmente pertenecí en un tiempo a una de ellas por muchos años. Yo fui, hermanos, premilenialista, evangélico, pentecostal y todas estas cosas y muchas otras cosas de esas. Hay una enseñanza, hermanos, que circula, que es muy popular y es el espera de la gran tribulación que vendrá un día a la humanidad. Si Satanás, dice la palabra de Dios, fue suelto al final de este periodo largo del tiempo, simbólicamente llamado 1000 años, se prepara, influencia a ciertas personas, ciertos personajes, gobernantes y demás quizá, para atacar el pueblo de Dios. Pero quiero que observe, Dios no permite que esto suceda. Es exactamente en el tiempo del versículo 9, o a la altura del versículo 9, cuando dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Luego en el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, observe, Juan nos está presentando las últimas cosas acá en la tierra. Y nos dice qué sucede al final. Satanás no se sale con la suya al final. Atormentó la iglesia, la persiguió, le hizo daño, mató a muchos. Es por eso que usted tiene Apocalipsis 2:10 allí en la Biblia, que usted conoce bien. Entre otras cosas dice, bueno, el diablo echará a muchos de vosotros a la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ciertamente el Señor sabía, Satanás va a destruir a muchos, va a echar muchos a la cárcel, va a hacer mucho daño, pero le dice, sé fiel, soporta, mantente firme, al final yo te voy a coronar a ti. Vas a triunfar por encima de todo eso. Es el mensaje de Apocalipsis. Y Juan nos está diciendo aquí, bueno, efectivamente ya todo esto está llegando a su final. Pero ¿qué pasa después? Viene ahora entonces el paso, hermanos, al cruzar ese umbral entre el presente en esta tierra y el futuro venidero entonces. Es lo que usted encuentra ya en el capítulo 21 en adelante. Pasan al otro lado en un estado glorioso ahora. Pero antes de eso, y ese es el punto céntrico de nuestro texto céntrico aquí, hermanos, dice, y vi un gran trono blanco, ahora sí, versículo 11, el texto que se me había asignado para discutir esta mañana, y vi un gran trono blanco y que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pérdida, la destrucción, la perdición más bien, de todos aquellos que no estuvieron inscritos en el libro de la vida. De todos aquellos que al final, cuando todo esto acontece, y es el momento de dar ese paso de cambiar de condición para el ser humano, o para la humanidad entera, la realidad de esta tierra, el fin de todas las cosas, ahora pasar ese umbral para poder tener derecho a estar en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva. Pero momentos antes hace una observación el Señor. Aquí hay un detalle. Solo los que estaban inscritos en el libro de la vida lograron al final verdaderamente pasar entonces al otro lado para disfrutar las glorias y bendiciones de la promesa hecha desde los orígenes de la tierra.
Ese es exactamente nuestro reto, mis amados hermanos. La pregunta es, bueno, ¿cómo lograrlo? Sin duda, hay muchas cosas que se pueden mencionar, hay muchas cosas que se pueden decir, hermanos. De repente podríamos hasta diseñar aquí en el PowerPoint un tablero o lo que sea, hermanos, en donde podríamos ilustrar una serie de pasos. Mirad, esto, depende del punto de vista que se vea, perdón. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 8 al 10, nos tiene algo, hay una serie de recomendaciones de virtudes cristianas que podemos ir agregando cada día a día a nuestra vida. Añadidas a vuestra fe virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, dominio propio paciencia. Y ahí nos va dando, bueno, diríamos, ¿cómo lograr esto? Bueno, haz esto aquí, llegarás a un estado de madurez. Si usted observa, por ejemplo, en el versículo 10, allí en ese texto, al final, la última frase de ese versículo, el apóstol Pedro dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Podemos mantenerlos fieles. Entonces, por ejemplo, eso es algo que podríamos hacer. ¿Cuántas otras cosas podría yo recomendar ahora, hermano? La oración constante, la congregación o la reunión constante con el pueblo de Dios en todo momento para animarse. Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos habla de que nos consideremos unos a otros, y observe esto, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una de las grandes virtudes, hermanos, que hay en congregarse siempre que el pueblo de Dios lo hace. Y déjeme decirle esto, es su responsabilidad, es mi responsabilidad, en el lugar donde yo me encuentro, es mi prioridad, en donde Dios me tiene como miembro, hermano, esa es mi prioridad delante del Señor como miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Mi congregación local, una de las grandes virtudes que hay, hermano, en asociarme con mis hermanos siempre que estos lo hacen, no solo porque cumplo mi responsabilidad, pero por el hecho de que yo puedo ser estimulado y estimular para lo bueno a mis hermanos. Es por eso que mi actitud siempre cuenta mucho cuando yo me congrego, mi amado hermano. Usted contribuye a la edificación de la iglesia, no necesariamente desde acá adelante, eventualmente sí, pero quizá usted no lo hace, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de aportar, de considerar a mis hermanos para estimularles, pero para estimularles a lo bueno y a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Nada, absolutamente nada, hermano, que no contribuya a la edificación debe estar presente nunca cuando la iglesia del Señor se congrega. Ahora bien, no queremos tampoco pecar de ingenuos y decir acá, bueno, pero usted está ignorando, hermano, que es natural, que eventualmente haya diferencias o algunas cosas que quizá alguien no comprendió bien, que quizá estorban, que etcétera. Claro que las hay y no queremos ser ingenuos en eso, hermano. Y hay que analizarlo, hay que hablarlo, hay que discutirlo, pero no en el momento de congregarnos. Cuando nos congregamos, hermanos, no es para exorcizar todos nuestros resentimientos y fantasmas y cosas. No quiere decir que a veces nos sentimos ciertamente, por una u otra razón puede haber algo, pero cuando nos congregamos es para estimularnos al amor, a las buenas obras y para honrar a nuestro Dios, ¿ok? Entonces es importantísimo que nosotros tengamos eso pendiente. Entonces, hermano, hay muchas fórmulas que podríamos crear sobre cómo lograr dar ese paso bien dado para tener derecho a todo lo otro que viene después de que se termine todo en esta tierra. Sin embargo, hermanos, en esta mañana yo quiero puntualizar básicamente un aspecto nada más. Un aspecto a manera de motivación, de estímulo para usted. Especialmente ahorita que estamos en las vísperas de que se termine este año, de que se termine incluso esta década. ¿Se han fijado ustedes, hermanos, que nosotros, los que estamos aquí ahorita, hemos tenido el privilegio que pocos en la historia de la humanidad han tenido? Ustedes y yo hemos podido, bueno, la mayoría, entiendo que habrán algunos menores de 20 años, entonces pues los eximimos, ¿verdad? Pero por lo menos su servidor y la mayoría, algunos o la mayoría que estamos acá, hemos tenido el privilegio de ver un cambio de siglo y un cambio de milenio. ¿Se han fijado en eso? Hemos visto un cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI, ¿sí? Y hemos visto también un cambio de milenio, estamos en los años 2000 ya. Estamos en el 2000, ¿qué es ahorita? 2020, vamos para el 2021. Y vamos a ver un cambio de década, 2019 a 2020, disculpen. Ok, estamos en un cambio de década también, observe. Un cambio de año, un cambio de década. Hemos experimentado un cambio de siglo y experimentamos un cambio de milenio. ¿Sabe cuántos han tenido esa oportunidad en la vida, hermano? Muy pocos. Usted y yo somos uno de esos. Pero ojo aquí, hermano, esto no tiene ninguna importancia, ni trascendencia, ni forma de gloria. Si nosotros al final no logramos ser exitosos en la vida
Y quiero aclarar esto de exitosos. No en términos, hermanos, de la casa grande y el famoso sueño americano por el que gente mata y pelea y se desgasta y hasta se muere en el trabajo allá donde yo vivo, hermanos. Ustedes saben, en los Estados Unidos, hermanos, la gente va detrás del dinero como el perro detrás del hueso, hermano. Y es triste ver incluso familias destruidas, hombres desgastados, hombres que se han envejecido, hermanos, más de lo que era el proceso normal de la vida de una persona, entregados en alma, vida y corazón. Por $1 dan lo que sea, hermano, por $1 más. No importa lo que haya que hacer, porque yo vine detrás del sueño americano, porque yo vine a tener éxito en la vida. Ojo, no necesariamente eso es éxito. Hermano, si lo fuera, Michael Jackson estuviera vivo. Robin Williams estuviera vivo. Prince, ¿se acuerdan de un cantante que se llamaba Prince? Estuviera vivo. Y cito solo nombres, ¿por qué? Esos hombres lo tuvieron absolutamente todo en la vida y no tuvieron nada. Se quitaron la vida, no tenía sentido. En última instancia, la vida no es, mis hermanos, ni las circunstancias que me rodean, ni el momento que estoy viviendo, ni la condición. La verdadera vida, la verdadera manera de ser feliz y ser exitoso en la vida está dentro de mí mismo, fundamentado en la palabra del Señor. Éxito para usted y para mí, hermanos, es llegar al último momento, cuando los que conocen de economía se acordarán, bueno, antes nos enseñaban eso, yo no sé si todavía, pero al final de las cuentas, cuando ya vas a cerrar completamente, pasas 2 rayitas abajo, ¿se acuerdan? 2 rayitas rojas o algo así, y lo que quedó ahí es el saldo. Ya no hay más para dónde ir, ahí se acabó todo. Un día usted y yo, hermanos, vamos a pasar 2 rayitas rojas a nuestra vida también. Lo que hay debajo de eso, sea un déficit, sea crédito, o sea débito, cualquiera que sea el caso, hermano, sea un déficit o sea a favor, cualquiera que sea el caso, eso es lo que tienes. Es lo último que queda nada más. Entonces, yo le quiero animar brevemente en esta hora, hermanos. El punto céntrico de todo esto es estimularle y animarle a ver con los ojos que Dios ve las cosas. A ver con los ojos que Dios ve las cosas, hermano. Y para eso yo quiero que usted lea conmigo Segunda de Reyes, capítulo 6, donde vamos a tomar como ejemplo esto, y va a ser el centro, el punto céntrico de lo que estamos hablando, o el texto que estimula de manera directa lo que estamos queriendo decir ahora. En Segunda de Reyes, capítulo 6, ya vamos a leerlo en un momento, son varios versículos acá, pero en Segunda de Reyes, capítulo 6, antes de eso, permítame mencionar un par de cositas más a manera de ejemplos bíblicos. A veces nos cuesta ver, hermanos, con los ojos que el Señor ve las cosas, ve la vida, por ejemplo, ve el futuro, ve la realidad. La vemos de manera muy, muy distinta muchas veces. Encontramos nosotros, el Señor hablándole al profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, le dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vemos distinto. A veces, hermanos, nosotros no vemos como el Señor ve. A veces, ahora usted preguntará, bueno, pero ¿cómo ve Dios? ¿Cómo puede yo saber cómo ve Dios? Sencillamente, hermano, la Biblia revela al ser divino. Hay 2 clases de revelación, y si ustedes no creen eso, le reclaman al hermano Tomás, él fue el que me enseñó eso hace muchos años atrás. Pero hay 2 clases de revelación, hermanos, a través de la cual Dios se revela hoy al hombre. Uno, la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural es como el ser divino se da a conocer a través de su propia creación. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 1, versículo que Tommy 19 en adelante por allí, verdad? Donde dice el apóstol Pablo hablando allí: no tienen excusa los que se han ido a la idolatría y han hecho toda clase de barbaridades, entre otras, por ejemplo, la perversión y la desviación en todo sentido, moralmente hablando. No tienen excusa, ¿por qué? Porque el eterno poder y deidad del ser divino de Dios se dan a conocer por medio de la creación, ¿sí? Entonces no hay excusa. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo contemplo, me estaba hablando el esposo de la hermana de mi esposa, donde estamos hospedándonos ahorita, David Salayan Díaz, se llama él, lo conocerán por la televisión, algo así, en el deporte y eso, pero bueno, me estaba diciendo él, aquí en Panamá hay ese lugar en el mundo donde se da la mayor concentración de mariposas en cierta época del año. Es extraordinario. Creo que una de las cosas que Panamá algunos pensaban o piensan que significaba era lugar de mariposas, si no me equivoco, o algo así. Ok, bueno. Y me decía, Carlos, es algo pero espectacular, decía él. Los colores
increíbles tornasoles de esos animales que usted cree, usted dice, no puede ser posible. Esto tiene que haber venido Pablo Picasso a pintarlo seguramente. Esto es maravilloso. Yo le decía, bueno, sabrás que sí, efectivamente alguien lo pintó. No fue Pablo Picasso, pero sí, esto es creación de alguien que tenía ese gusto exquisito que puede ver. Y él me decía, es extraordinario, es maravilloso. Ciertamente, no puedo concluir menos que hay un creador detrás de esta hermosura. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo saber qué debo hacer para ir al cielo contemplando mariposas. Entonces por eso vino la otra clase de revelación. La revelación especial es esta que está aquí. ¿Cómo puedo yo saber cómo piensa y siente Dios? Conózcalo a través de la palabra. Allí usted lo encuentra. Marlon no hubo espacio para hacer hincapié en ello, pero en 2 Timoteo 4, recuerden la última parte del capítulo, donde Pablo le dice a Timoteo, cuando vengas, por favor, trae el capote, trae los libros, y luego le dice algo bien importante, especialmente los pergaminos. No se te olvide, Timoteo. Si quieres no me traes la capa, ni el abrigo, ni nada de eso. Pero no se te olviden los pergaminos, los libros, pero sobre todo le dice él, los pergaminos. Y usted recuerda más abajito en el versículo 14 en adelante, creo, donde Pablo le dice también a Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, todos me abandonaron. Pero él llega a una conclusión interesante y dice, solo Cristo estuvo conmigo. Él no me abandonó. Déjeme decir esto, hermano. Todo el tiempo que usted se preocupe porque los pergaminos estén con usted. No importa si estás en la cárcel, ahí estaba Pablo en ese momento. No importa si la sentencia está dada ya, hermano, ahí estaba Pablo en el capítulo 4 al principio, recuerdan, yo estoy listo para ser sacrificado ya, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está diciendo, Timoteo, apúrate, ya ahorita me matan, ya hasta aquí llegué yo, ¿sí? Entonces, hermano, si usted siempre se asegura de que los pergaminos del Señor estén con usted, en la cárcel o fuera de ella, en buenas condiciones, en la gloria de la vida o bebiendo, tu mamá me enseñó también una de cal y una de arena, ¿verdad? Entonces a veces tiene las de cal, a veces tiene las de arena. Cualquiera que sea el caso, si los pergaminos están contigo, créeme esto, tú podrás decir siempre, hubo uno que no me falló. Todos me dejaron. Yo siempre me pregunto, ¿qué se habría hecho Lucas, por ejemplo? ¿Qué se habrá hecho Bernabé, por ejemplo? Eternos compañeros de Pablo en Hechos, usted observa eso. El mismo Timoteo, él dice, bueno, Timoteo, no hay nadie, solo hay uno que no me ha abandonado. ¿Y sabe por qué era que ese estaba allí, hermano? Porque Pablo dice, Timoteo, los pergaminos es lo más importante para mí. Sin duda le está hablando de alguna copia, lo más probable, hermano, de la palabra de Dios con la que él contaba en aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento, pero una copia de la palabra de Dios. Hermano, en el momento de dificultad difícil, ¿cómo lograr llegar al otro lado? Conozca la palabra de Dios y déjese guiar por ella. Yo he hecho lo mejor que he podido, yo no sé si lo he logrado, mi esposa podrá hablar mejor de eso, hermano. Yo he hecho lo mejor que he podido por ser un buen esposo, un buen padre. Me he equivocado 1,5 millones de veces. Tal vez alguna virtud tendré y 2 millones de defectos, seguramente que es el caso, etcétera, etcétera. He hecho mi mejor esfuerzo y lo digo, por ser un buen esposo, tenemos 4 hijos y ahora tenemos 2 nietos, he hecho lo mejor que puedo. Pero les quiero decir algo que sí he tratado de hacer, hermano, es dejar que Dios me enseñe cómo es que un esposo es. Dejar que Dios me enseñe cómo es que un padre es. Dejar que Dios me enseñe cómo es un amigo, cómo es un hermano, cómo es un buen hijo, cómo es un buen padre, cómo es un buen ciudadano incluso. Déjate guiar por Dios en su palabra. Sobre todas las cosas, hermano, ¿qué es un buen cristiano? No delimite, no determine lo que es un buen cristiano de acuerdo a sus escrúpulos personales y el concepto de la moral, lo cual siempre es importante, pero sobre todas las cosas, hermanos, deja que primero Dios te guíe a través de la palabra. Esa no se va a equivocar. Deja que los pergaminos digan cuál es el derrotero a seguir en las cosas de la vida, para poder tener la bendición de pasar allá al otro lado. Y por último quiero entonces leer el texto hermano, de Segunda de Reyes. Bueno, brevemente a manera de ejemplos, hubo algunos ejemplos, hermanos, de que algunos hombres no comprendieron muy bien quizá de momento algunas cosas de Dios. Porque ellos en el momento quizás no veían con los ojos que Dios ve. Por ejemplo, brevemente, Abraham, por ejemplo, ¿qué se le dijo a Abraham? Génesis 12, 2 y 3, ¿se acuerda? Haré de ti una gran nación, serán benditas
en ti todas las naciones de la tierra. Ojo, Dios le dice a Abraham, tú vas a ser el padre de una gran nación. Es más, todas las naciones de la tierra van a ser benditas en ti. Ser padre de una gran nación se logra solamente, bueno, teniendo descendencia, obviamente. No hay otra forma. Pero luego usted observa que el Señor le dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Yo me imagino a Abraham diciendo de eso, un momento, Señor. Yo no te entiendo para nada. Me estás diciendo que yo voy a ser el padre de una gran nación y que voy a ver una gran gloria que va a venir de mí por mi descendencia. Estaba un poco dudoso tal vez al principio, pero bueno, me das un hijo para que se cumpla eso. Ahora sí, tengo el hijo, tengo la semilla. Ya está en edad, ya pronto va a entrar a la edad de que va a comenzar a producir su propia semilla también, para que se cumpla tu promesa a mí. Y ahora me dices que lo mate. ¿Se imaginan ustedes a Abraham preguntándose, Dios, yo no entiendo? Si voy a destruir de donde va a salir la gran nación, entonces ¿de dónde va a salir la gran nación? Pero ¿por qué es el padre de la fe, hermano? Porque le creyó a Dios. Hermano, a veces, yo sé que el Señor ha revelado su voluntad para que la comprendamos. A veces yo sé que hay cositas que quizás son un poquito difíciles de entender. Pero ¿sabe qué? Al final de cuentas, Dios no quiere tanto que usted lo comprenda en todo. Dios quiere que usted lo obedezca. En el andar puede ser que entienda cosas mejor más adelante. Pero Él quiere que usted crea que Él tiene razón. Crea que no es el psicólogo, hermano, el que tiene razón siempre, ni el consejero matrimonial allá afuera en la clínica. No estoy diciendo que no son útiles para nada, por supuesto que sí lo son, pero no es siempre necesariamente el que tiene razón. Créale a Dios, hermano. Créale a Dios en su palabra. Él no se va a equivocar nunca. Déjese guiar por Él. Otro ejemplo clásico o sencillo, hermanos, que vemos es el caso de Saúl. ¿Se acuerdan? En 1 Samuel 15:1, ve pues y hiere a Amalek, le dijeron a Saúl, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él y mata a hombres, mujeres, niños, aún de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, destruye todo Saúl, incluso los niños de pecho. Y uno se queda pensando, ¿saben que los ateos o los que debaten contra la palabra de Dios y el cristianismo y todo esto, eso es uno de los textos favoritos que usan, ¿no? Para decir, bueno, este es el Dios en el que tú crees que nos va a matar bebés. ¿Se imaginan lo que es arrancarle a una madre que está amamantando a un niño que dámelo acá y hundirle un cuchillo y partirlo en dos, hermano? Solo por poner una escena un poco hipotética, pero es muy probable que algo así podría suceder. El punto aquí es, hermano, cuando nosotros aprendemos a ver con el alcance y la visión que Dios tiene, vemos las cosas en términos del propósito eterno de Jehová el Señor, de la redención de toda la humanidad. Voy a poner una ilustración sencilla. ¿Sabían ustedes, hermanos, que por ejemplo, Hitler, Calígula, Nerón, etcétera, hermanos, una vez fueron pequeños bebecitos, tiernos, dulces, a los cuales no resiste la tentación de darle muchos besitos y jalarle los cachetes y todo lo demás, ¿no? Ellos también lo fueron, a una vez en la vida. Pero ¿qué llegaron a hacer después en la vida? Todos hemos dicho, eso no debieron haber nacido. Bueno, no me corresponde a mí juzgar a nadie, pero es lo que en un sentido lógico todos decimos. Dios está viendo, hermano, desde el punto de vista eterno de la redención de todos los seres humanos. Dios le está diciendo a Saúl, Saúl, si tú no acabas con esta semilla ahorita, van a haber consecuencias serias más adelante. El plan que era no para un grupito nada más, sino para la historia de toda la humanidad, se puede echar a perder. Debes de eliminar la semilla ya, antes de que sea mayor problema después. Ese es el punto de Dios. Dios está viendo con un alcance distinto a aquel que el razonamiento humano nos lleva a ver a nosotros. ¿Sí me explico? Pongo estos ejemplos, hermanos, nada más a manera de ilustración. Y podría ser muchos otros. El profeta Elías también, solo uno más. Primera Reyes 19:14. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para matarme, para quitarme la vida. Podría haber un panorama más desolador para un predicador, hermano, que ese. Los hijos de Dios han dejado tu pacto, se olvidaron tu palabra completamente, no les interesa para nada, es basura para ellos. Hoy nuestra sociedad padece exactamente el mismo mal.
Tener este libro y leerlo hoy en día, hermanos, en nuestra sociedad, en muchos lugares, es sinónimo de mediocridad y de ignorancia. ¿Sí? Han dejado tu pacto, dice el profeta Elías, y luego dice, han derribado tus altares. Los lugares de adoración, Señor, los tumbaron, querían deshacerse de ti a como fuera, de cualquier forma. Se dice que una niña una vez tenía una camiseta que decía al frente, una suéter, como decimos acá, que decía al frente, querido Dios, ¿por qué has permitido tanta violencia dentro de las iglesias? Y alguien estaba viendo. Y en eso la niña se da vuelta y en la parte de atrás decía, querida niña, yo ya no soy permitido en las escuelas nunca más. Ese es el problema. El hombre ha querido sacar a Dios de la sociedad a como sea, hermano. De la familia a como sea, olvídate. Si tú señalas algo que no está bien, eres discriminatorio, eres qué sé yo, racista, estás juzgando, etcétera, etcétera. No le toca a usted y a mí juzgar nada, hermano. Pero sí a Dios. Y Dios ya lo hizo en muchos casos. Y nos toca transmitir eso. Entonces, hermanos, Elías es otro ejemplo de eso y así sucesivamente. Pero observe, ahora sí, para leer nuestro último texto esta mañana, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Usted conoce muy bien el 5, haremos referencia a él brevemente ahorita, pero observe. El capítulo 6, el versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 8, Segunda de Reyes 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Observe esto. El rey de Siria, guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey, es del rey de Israel, o sea, quién es el espía. Versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras de que tú hablas en tu cámara más secreta. Versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, observe este versículo, hermano, yo quiero que usted lo subraye en esta mañana y sea algo, todo lo que usted aprenda hoy día, hermanos, en esta pequeña reflexión, si se le olvida todo, ojalá que no se le olvide este versículo. Observe. Y oró Eliseo, el siervo de Dios, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, este era Gesi, se llamaba así, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y sigue la historia. ¿Qué es lo que quiero decir aquí con este texto, hermanos? Sencillamente esto, mis amados hermanos. Ya conocimos, ya se nos había introducido el rey de Siria y su gran general Naamán. Me pregunto si Naamán si Naamán estaba presente en esta batalla. ¿Se acuerdan? Ese mismo profeta en el capítulo anterior le había salvado la vida a Naamán. Le había curado la lepra por medio de mandarlo a sumergirse en el río Jordán 7 veces. Había obrado. Y tan impresionado estaba el hombre que incluso había traído toda clase de regalos y cosas para el profeta. A veces me pregunto, estaban ahora en guerra. ¿Habrá estado Naamán al frente del ejército de Siria? No lo dice la palabra, es probable que no sé. Lo cierto del caso, hermano, es que había guerra. Y cuando entonces el siervo del profeta le dice, Señor, aquí estamos perdidos. ¿Puedes tú ver todo el ejército que está alrededor de nosotros, Señor? Y usted y yo vamos a pelear contra eso. Y entonces le dice el profeta a su siervo, mira, hijo, nosotros somos más.
nosotros somos más. Y yo me imagino tal vez a Gessi, encontrarás que así se llamaba en el capítulo 5, dice el nombre del siervo este, a Gessi diciéndole al Señor, Señor, espérate, pero o tú estás mal o no sabes contar o algo está aquí, porque yo cuento aquí 1 y 2, y de ahí no puedo contar más porque somos solo 2 aquí. Y puedes ver tú ese ejército que está en tu alrededor nuestro. Y este es el punto, hermano, versículo 17. El profeta Eliseo le dice al Padre Celestial, Señor, abre sus ojos para que él vea lo que él no puede ver, para que él vea quiénes realmente están a nuestro lado. Y que estando ellos del lado nuestro y estando nosotros de ese lado también, no importa el tamaño del ejército, nosotros somos vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37, usted lo conoce bien el contexto de Romanos 8, hermano. Antes, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Qué le puedo aconsejar, hermano, entre tantas y tantas cosas que podrían ser dichas de una y mil formas para ayudarle a comprender la fórmula mágica, entre comillas, para poder salir adelante, triunfar en medio de todo esto, hermano? Poder ser la iglesia, el pueblo de Dios vencedor, triunfante de Apocalipsis 21, finales del 2021, para poder cruzar ese umbral de la realidad de este mundo y su fin a un estado glorioso y eterno allá en la gloria, hermano. Vea con los ojos de Dios, no mire con los suyos. Yo soy limitado, hermano. Yo tengo ahorita muchas limitaciones de hombre, de ser humano. La duda es natural en el hombre. El querer ver para creer, y aquí recuerdo otra vez a mi querido mentor de hace 25 años atrás, está de más decirle el nombre ya, cuando decía mi tocayo, decía este hermano en una clase una vez, mi tocayo quería meter las manos aquí y meter las manos aquí para creer. ¿Se acuerdas, Tomás? Ok. Y nunca se me olvidó, hermanos, el gesto, hermano. Mi tocayo, Tomás, en la Biblia, él decía, hasta que yo no meta las manos, yo no creo. Y hasta que yo no meta la mano en su costado, yo no voy a creer. Y le dijo el Señor, bienaventurado eres Tomás, porque has visto para poder creer, estoy parafraseando acá, has visto para poder creer, pero habrán algunos que creerán aún sin ver. Eso somos usted y yo, hermano. Entonces, yo le quiero animar básicamente en esta mañana, hermano. No pierda su convicción, no pierda su fe. Aunque todas las evidencias de la ciencia sean abrumadoramente contundentes sobre un montón de cosas relativas al ser divino, hermano, créale a Dios. Él tiene la razón. Fundamente su fe en los sagrados pergaminos. Deje que ellos te acompañen siempre. En la cárcel o en la libertad, donde sea, pero que sean tu guía. Porque sabe que, hermano, al final de cuentas, puede ser hoy, algunos estaremos más cerca de eso, otros les falta más o menos que andar. Eso asumimos nosotros, tal vez no, quizá el Señor tenga otra cosa. Pero mire, tarde o temprano, hermano, cualquiera que sea el caso, en algún momento de la vida, esta se acaba, esta se termina. Eres solamente exactamente lo que eres allá ahorita adentro, tu realidad personal con el ser divino allá, en ese gran momento de cruzar el umbral. Adelante, hermanos, no se desanimen, sigan luchando. Me voy con un extraordinario sabor dulce de regreso al venir y ver lo que Marlon y todos ustedes, mis amados hermanos, están haciendo. Están empezando. Hay mucha gloria que vendrá después. A Pablo se le dijo en 1 Corintios 18, habla y no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo el Señor. Yo sé que es el caso aquí en las villas de Arrachán. Dios bendiga a todos, hermanos. El Señor permita nos volvamos a ver. Si no, esforcémonos para vernos allá de todas maneras en las bodas del Cordero. Gracias, Dios les bendiga. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.